Sí, mi nombre es Valeria Ortega, porque hay dos Vales en la compañía. Vale Ortega, Vale Fernández, que hoy no pudo venir. Dos Juanes, ahora se van a seguir presentando. Y un Marco, además de nuestros músicos. Bueno, yo me formé en la EMAD, como casi todos ahí los integrantes de la compañía del Revés, fue nuestra cuna. Pero en realidad la cosa se fue gestando más en los pasillos de la EMAD, y ya cuando egresamos. Nacimos ahí como en el costadito de nuestra formación. Pero sí, docentes que tuvimos en la EMAD son maestros de la compañía del Revés, como Diego Casabat, por ejemplo, que yo lo tuve en cuarto año, Juan Mampini también, fue nuestro docente. Y el resto, algunos compañeros directamente se formaron con ellos, con los periplos por fuera de la EMAD. Así que es a nivel formación, de ahí salimos todos estos animalitos. Y hay algo de eso que está en el origen del grupo. Sí. ¿Les contás? Bueno, mi nombre es Marco Álvarez. Yo entro en la compañía del Revés después que la compañía del Revés se forma. Entro como reemplazo de uno de los actores de la compañía, de uno de los fundadores, que se va de la compañía. Y estaban con una obra en ese momento y necesitaban un actor para ese personaje. Yo trabajaba con Juan Mampini en otra obra, en realidad que fue un estudio que estábamos estudiando juntos en un taller con Diego Casabat, justamente, y Juan me pide, en realidad yo le ofrezco, me dice Juan que necesitaban un reemplazo, y le dije que me interesaba ser parte de una compañía de teatro, y entré ahí a reemplazar a este actor, y a partir de ahí entré como parte de la compañía. Más luego empezamos a aparecer la necesidad de construir otra obra, una obra nueva, que una obra nueva, y empezamos a buscar materiales para hacer una obra nueva. Yo me había formado como director en la EMAD, no como actor, sino como director, y medio que naturalmente asumí el rol de director, digamos, artístico de las obras, por lo menos. Y bueno, ese fue mi comienzo y mi lugar dentro de la compañía. Bueno, yo soy Juan Bar. También mi formación es la EMAD, en cuanto a lo formal, digamos, se puede llamar, pero en Santa Fe, pues soy de Santa Fe, hice varios años en un taller municipal de teatro, desde los 15 años, y eso fue como, digamos, el sello fundamental. Y bueno, después la aventura de venirse a vivir a Buenos Aires, estudiar teatro, ahí me llevó a la EMAD, donde en los pasillos, como decía Vale, me fui cruzando con Juan Mampini, con Mariano Saxon, que es el otro integrante que no está hoy en la compañía, que decidió dejar este barco antes de que siga viajando. Y ahí empezamos a pensar qué hacemos cuando terminamos la escuela, cómo es esto de trabajar de actor, y bueno, juntémonos, empecemos a verlo juntos. Y ahí surgió la idea de la compañía, y un texto que apareció que estaba escribiendo Mariano, y ahí le dimos para adelante. Vuelvo a la formación para decir que también me formé paralelamente durante la carrera con periplo, tuve ahí un descanso, y después volví, después de recibido, con todos los chicos de la compañía, a formarme en diferentes seminarios, y así fuimos, digamos, como amalgamando este código con el cual trabajamos todos los días, cada ensayo, cada proyecto. 2009. No, mucho antes. Un poquito antes. Mucho antes, yo terminé en el 2006, claro. la EMAD. Entonces, con Juan, con Mariano cursaba algunas materias, y ya habíamos empezado a trabajar juntos en varietés, armando números, y teníamos así siempre en mente alguna obra que nunca se pudo dar. Y
con Juan también nos empezamos a cruzar, íbamos en turnos distintos, así que era como que cuando él iba a un seminario de acrobacia y coincidía con el turno de la mañana o algo así, que nos cruzábamos en el medio, y ahí empezamos a charlar la posibilidad, bueno, ya somos 3, había que ver quién más se suma, y estaba todo ahí medio, ellos terminaban en el 2008 recién. Así que mientras tanto yo cuando terminé me dediqué a trabajar de cualquier cosa para juntar plata para esa curva ahí cuando los chicos terminen. Y nos seguimos cruzando, por ejemplo, con Juan Pampini en el microcentro y nos decíamos, ya se viene, ¿eh? En el 2008 era ahí como que ya estábamos diciendo que ellos terminaban y así fue, terminaban en diciembre y en enero, febrero ya empezamos a ensayar la obra. Y ahí la compañía nació. Una versión de Hansel y Gretel que, como no podía ser otra forma de compañía al revés, le pusimos Gretel y Hansel. Vieja, una de las primeras tarjetas que tuvimos de la compañía que decía que ahí se inspiró La Vale. imagen que los impulsa está en el revés de las cosas. Eso. Nos pareció como bastante representativo. Es nuestro eslogan. Yo creo que es el único que tenemos. Bueno, es como una búsqueda estética y ética, en una forma. Pero también es algo que, bueno, se busca, ¿no? No está dado tampoco, ¿no? Sí, está también por ejemplo, en la primera obra, por ejemplo, que el motor de la acción en el cuento lo lleva Hansel. Nosotros, por esas casualidades o por nuestra ideología o qué sé yo, el motor de la acción lo lleva Gretel. No sé, como, a ver qué pasa. Empezamos a pensar las cosas distintas. Fuimos, al principio decíamos todos, y ahí hay una tensión constante entre la experiencia, la organicidad y las tendencias, ¿no? Lo más orgánico es que ahora nos estamos dividiendo en tareas, en áreas, y lo ideal es cuando funcionamos así. A veces caemos en todos, hacer todo nuevamente, porque estamos vivos y es un devenir la cosa. Ahora estamos trabajando tenemos un día de gestión, que nos juntamos todos a gestionar, cada uno con su material, con su libreta, con la computadora, y trabajamos gestión de conjunto, y ahí nos dividimos en áreas. Después tenemos ensayos de los espectáculos, de las obras que tenemos. Cuando tenemos funciones ensayamos constantemente las obras. En ese sentido, la posibilidad de trabajar en compañía y de trabajar con materiales que ya tienen un trayecto es poder seguir como abriendo los mismos materiales, buscando hacia adentro del material y encontrando lugares nuevos, totalmente desconocidos algunas veces, u otras veces encontrando lugares que se perdieron. Nos encontramos a veces descubriendo elementos en un ensayo que habían aparecido apenas 4 años antes cuando llegamos a esa obra, y en ese ensayo volvió a aparecer esa línea, ¿no? Eso nos da la posibilidad de trabajar en grupo y conservar materiales, ¿no? Como seguir profundizando en un mismo punto. Cada material siempre nos sorprende y es un viaje distinto, digamos. Gretel y Hansel partimos, por ejemplo, de un texto que ya estaba trabajando uno de los integrantes de la compañía. Después lo desglosamos, lo filtramos, le dimos la vuelta a todo, pero ya partimos de un texto que ya tenía sus líneas fuertes marcadas. El Quijote de la Mancha, por ejemplo, Dulcinea de la locura quijotesca, partimos buscando diferentes obras que hablaban de este hidalgo, Don Quijote de la Mancha, y terminamos no haciendo ninguna de esas, yendo a las fuentes a leer los 2 tomos, y Marco ahí tomó la lanza de Quijote y empezó de textos del Quijote a elaborar escenas, a llevarnos el material que él tenía escrito para improvisar, para ensayar. Fue un ida y vuelta constante,
y la obra la fuimos escribiendo sobre la marcha del proceso. Sí, el Quijote tiene la particularidad, digamos, como proceso, que fue el primer material que yo trabajé como director con los chicos, y de alguna forma fue mi primer trabajo como director también. Yo había hecho trabajo como dirección en la carrera, había dirigido cosas ahí, pero no había trabajado en con actores en una obra a realizar y con un proyecto, ¿no? En ese sentido. Y fue como algo que marcó un poco el trabajo de cómo seguimos trabajando con la compañía. Me parece que fue también una búsqueda técnica paralela, digamos, como si paralelamente al trabajo del Quijote, de la obra del Quijote, empezamos a plantear algunas búsquedas técnicas en el espacio que no necesariamente tenían que ver con el Quijote, pero que en definitiva en un momento se encontraron con los ensayos y nos dieron en los ensayos un lenguaje escénico, digamos. No sé si no lo quiero llamar dispositivo, pero sí cierto nivel de lenguaje y de visualización de cómo manejarnos en el espacio, de líneas en el espacio, de materiales, un backup de materiales, de modo que una vez que aparecía una escena, rápidamente era montada la escena, digamos. Como que si el trabajo tuvo un desarrollo tal vez lento y de investigación muy fuerte en el espacio con los actores y en la investigación de textos. No solo del Quijote como texto del Quijote de Cervantes, sino de contextualizar ese texto, digamos. En ese sentido, como fueron para mí por lo menos muy importantes las lecturas de Foucault, de Las palabras y las cosas, para entender el pensamiento epistemológico de esa época, del siglo XVI, y particularmente de Cervantes, y el lugar que ocupó la obra del Quijote de la Mancha, de ruptura, de principio de novela, en la literatura. Dentro de lo que fue la literatura. Esos fueron como, de alguna forma, partes de una estructura, tanto el trabajo de los actores en el espacio, como de investigación, de cómo operaba ese texto en su época, y de las condiciones de ese texto, fue como una estructura por fuera de lo que pasaba dentro de la escena. El trabajo más complejo fue, como sacar de la letra, del texto, darle cuerpo, darle vida, o sea, cómo darle acción a esos textos, ¿sí? De sacarlo del libro y llevarlo a la acción, a la escena. Y después el traje fue un proceso más simple porque también es menos compleja la literatura del cuento, del traje del emperador, el traje nuevo del emperador, que la obra se llama La increíble historia del traje invisible, una cuestión de que ya había derechos ocupados, derechos del hombre. Entonces quedó un nombre largo para poder entrar en el registro. Y fue un proceso similar, pero más simple, como digo. Elegimos el cuento porque nos interesaba de lo que hablaba, que también en principio, pero después fuimos descubriendo más en profundidad de que nos estaba hablando de la mirada del otro, de cómo nos ponemos frente a la mirada del otro, qué nos provoca la mirada del otro. Y ahí Juan Bampini fue el que empezó a esbozar como escenas de una estructura dramática para poder empezar a hacer, y después pedimos ayuda a un dramaturgo para que le pegue una pulida a todo eso. Pero mientras tanto, ya con lo que hizo Juan empezamos a trabajar. Sí, ya tuvimos armando material. Hubo algo igual, digamos, como que ahí podemos encontrar como una metodología de trabajo de la compañía, que fue empezar a trabajar sobre un dispositivo espacial nuevamente, que fue la tela, materiales, o sea, si en el Quijote, por ejemplo, el dispositivo que trabajamos fueron dos. Uno fue como una búsqueda a partir del texto de Punto y Línea sobre el plano de Kandinsky, aplicado al espacio y a los actores, en el sentido de
punto, punto y línea como fuerza en el movimiento del espacio sobre el cuerpo del actor, que nos quedaba como resultado. Otro fue el trabajo sobre el reciclado, de trabajar con cartones como material. En el traje invisible fue directamente ir sobre la tela y empezar a entender niveles de relación, planos de relación, niveles de relación a partir de la tela como vínculo. Romina Grande es una compañera que entiende perfectamente el tipo de búsqueda que hacemos, de modo que rápidamente ella da respuesta desde el vestuario, desde la escenografía, con nuestras necesidades. Digo, que el trabajo de reciclado en el Quijote fue un trabajo increíble y lo resolvió muy rápidamente, y en el trabajo del traje invisible, el trabajo de las telas era exactamente lo que nosotros queríamos o visualizábamos. Con respecto a la textualidad del traje invisible, en un sentido fue opuesto al proceso del Quijote. En el Quijote tuvimos que, de una obra enorme, inabarcable, encontrar las líneas de fuerza de esa obra. Y nuestra hipótesis fue como, bueno, para nosotros las líneas de fuerza del Quijote son estas. En el traje invisible fue lo contrario, es un cuento muy corto, y Juan el trabajo que hizo fue de desarrollar cada momento, así que fue lo opuesto, ¿no? Hacemos un entrenamiento previo para que los cuerpos estén disponibles y vamos a los materiales, a lo que queremos trabajar específicamente de cada obra, o si es pasada, de acuerdo a la necesidad de cómo estamos. Por ahí Marco viene con una propuesta de: pensé para tal escena hacer tal modificación, la probamos, si sirve, la adaptamos, la sumamos a la obra. En el proceso anterior que tuvimos, nosotros en el Quijote tuvimos un proceso de investigación bastante largo y tuvo bastante trabajo de mesa, de leer, de lectura, de decisiones. El traje invisible fue un trabajo más dado en ese sentido, más rápidamente plasmado. Y después tuvimos, antes del traje invisible en realidad, el intento de hacer el Popol Vuh, una versión nuestra del Popol Vuh, del mito quiché maya, y fue un trabajo de mesa enorme, que no pudimos abordarlo en el espacio, por ejemplo. Pero clases incluso. Tuvimos que hacer seminarios con una amiga que es mexicana, que da seminarios sobre mitología maya. De modo que ese trabajo de mesa nos gusta mucho, y de alguna forma algo que nos une mucho también es la pasión por la lectura. Todos somos muy lectores y nos pasamos libros, nos pasamos textos, pero así realmente tenemos lecturas juntos, muchísimas lecturas juntos. Hasta hay códigos entre nosotros de lectura, digamos. A veces hablamos cosas que los demás que no leyeron no entienden, porque hablamos en códigos de nuestras propias lecturas. En ese sentido está bueno, porque de alguna forma no es como que no está tan dividido entre actor y director, o director y dramaturgo, tal vez ese plano, ¿no? El plano como de la elaboración del texto, sino que es algo donde todos estamos entendiendo en la profundidad de lo que estamos buscando hablar. Que es Matías Yurgin y Tomás Pagano, que ellos son músicos posta a posta. Son músicos grosos. Muy grosos. Matías, por ejemplo, escribe las letras de todas las canciones de las obras y mucho más, porque es una máquina de producir. Nosotros hacemos máquina de producir, ¿cómo es? Hits. Y Tomás Pagano es un excelente músico que está ahí siempre acompañando y formándonos, los dos nos están formando musicalmente, porque tenemos, yo soy medio más rústico en la música, pero voy aprendiendo y me voy sumando. Todos tienen una línea en lo musical que a través de la formación de Mati y de Tomás se va puliendo, se va perfeccionando y vamos creciendo también en ese aspecto paralelamente a
a la labor actoral. Sí, ahí como tenemos los miércoles para hacer, porque vos siento que te gustan las precisiones en ese sentido. Los miércoles de 9 a 11, a 12 a veces, todos los miércoles nos juntamos en la casa de Mati, el músico, y trabajamos musicalmente. Todos los actores trabajando musicalmente, y yo como director trabajando musicalmente, y él lo dirige Mati. En ese sentido, se une con lo que habíamos hablado al principio de los roles. Cuando trabajamos con los músicos, de alguna forma los directores son los músicos ahí. Ese rol lo asumen ellos. Y ellos tienen un proceso con nosotros, están desde el principio de la compañía, tienen un proceso hacia el teatro que entienden muy bien ya los códigos teatrales. Están formándose ellos desde el teatro también, como músicos, pero piden, no sé, Tommy me pide libros sobre historia del teatro, les interesa realmente y ven mucho el material, entienden la escena, entienden la teatralidad desde su rol de músico. Ahora la compañía está en un momento donde aparecen ciertas fortalezas dadas por lo grupal que hacen más llevadero la crisis que estamos viviendo. Para mí estamos en un momento de crisis. Más allá de la crisis económica, estamos en un momento donde hay una tensión de un paradigma cultural muy importante en el país. Están jugando cosas en el plano no solo económico, sino en el plano cultural, de ciertas ideologías que siempre fueron dominantes, que tal vez venimos de 10 años donde estuvieron relegadas y ahora hay un nivel de reacción muy virulento en ese sentido, que lo está abarcando todo, excepto justamente los espacios de autonomía, los espacios de resistencia política y los espacios de resistencia creativa o cultural. Sí, cultural es la batalla que se da también en ese sentido, pero lugares de resistencia nuestra, como decir, bueno, a ver, estamos nosotros estamos, digamos, la cosa sigue, y nos hacemos el aguante, y ahora estamos sintiendo la compañía como un espacio de... Una trinchera. Sí, como una trinchera y un espacio de resistencia frente a esta situación que estamos viviendo. No nacimos en época de crisis, o sí, pero no nacimos en una época de crisis económica como en el 2001, pero sí en este momento de crisis la compañía está dando una respuesta en ese sentido, a nivel personal nuestro, ¿no?